Las historias de la Biblia son algunas de las más increíbles de la historia humana. Si alguna vez pensaste que la historia bíblica del Mar Rojo era solo una coincidencia, entonces estás a punto de salir de tu mundo de imaginaciones. Prepárate para sumergirte en las profundidades del antiguo Éxodo mientras examinamos cómo los científicos finalmente encontraron evidencia de la cruzada del Mar Rojo. Todos sabemos que la Biblia está llena de diversas historias relacionadas con ciertas personas y naciones, la mayoría de las cuales todavía existen en nuestro mundo contemporáneo. Sin embargo, el hecho de que estas historias estén ligadas a personas y lugares identificables las ha convertido en un tema de debate, especialmente entre los científicos. Cuando lo piensas, algunas de estas historias suenan mucho como cuentos de hadas o algunas de las escenas hilarantes que encontrarías en una serie de dibujos animados para niños. Quiero decir, puedes confiar en que nuestros amados científicos nunca se conformarán con tales historias hasta que investiguen a fondo. Por lo tanto, como era de esperar, la naturaleza increíble de algunas de estas historias se ha convertido en la razón por la cual los arqueólogos excavan en los rincones escondidos de la Tierra en busca de pruebas de que estas cosas realmente ocurrieron y que son, de hecho, relevantes para la raza humana. Bueno, gracias a su arduo trabajo, hemos logrado darle sentido a algunas de estas historias bíblicas que parecen fantásticas y falsas. Y los resultados de sus investigaciones son la razón por la que estamos aquí ahora en el Éxodo. Sin duda, la Biblia parece obsesionada con la nación de Israel, o para decirlo más claramente, Israel es en realidad el personaje principal de la Biblia. El mismo Israel que conocemos hoy parece ser el héroe de la mayoría de las historias increíbles que están en el libro sagrado. Estoy hablando de eventos extraños que ocurrieron hace miles y miles de años. Y aunque varias historias sobre esta antigua nación están repartidas en capítulos y libros de la Biblia, las más populares están registradas en el libro del Éxodo. Y como el nombre implica, el libro captura literalmente el viaje de los israelitas de Egipto, la tierra de la esclavitud, a Canaán, la tierra prometida. Aunque varios eventos han sido registrados a lo largo de cientos de años, como se captura en el libro del Éxodo, uno de ellos parece destacar, y esta es la sorprendente historia de cómo los israelitas finalmente fueron liberados de las garras del faraón. Pero su celebración fue breve, ya que tuvieron que enfrentar las olas implacables del Mar Rojo o ser destruidos por el ejército egipcio. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. La Biblia registra que el Mar Rojo se abrió y los hijos de Israel cruzaron a pie en tierra seca, con gigantescas olas a cada lado. Para hacer la historia aún más perturbadora, el faraón y su ejército siguieron a los israelitas en su camino mágico a través del océano. Pero no tuvieron tanta suerte, ya que las olas colapsaron y ninguno de ellos salió vivo del Mar Rojo. Ahora imagina que fueras uno de los israelitas que vivió este extraño acontecimiento. ¿Cómo explicarías una situación tan rara a alguien sin parecer que has perdido la cabeza? Quiero decir, ¿cómo contarías a las personas que un océano profundo desarrolló una mente propia y se dividió en dos, creando un camino seco para que alrededor de 2 millones de personas cruzaran? Y como si eso no fuera lo suficientemente extraño, las aguas sabían cuándo todos los buenos ya habían pasado y volvieron a su lugar en el momento exacto para atrapar a los villanos, de modo que ninguno de ellos pudiera salir vivo. Por supuesto, es tan extraño como parece, y tal historia no habría llegado a la próxima generación, mucho menos haber sobrevivido durante miles de años. Pero sorprendentemente, muchas personas encuentran la historia aceptable, y la Biblia registra que el sorprendente evento fue obra de las manos de Dios para mostrar su poder a todas las naciones del mundo y a través del pueblo de Israel. Esto explica por qué todos creen en la historia. Bueno, todos excepto los científicos. La controversia es que los científicos son conocidos por preocuparse por pruebas y explicaciones lógicas. Por lo tanto, para que cualquier evento sea aceptado y considerado verdadero, debe ser comprobado con hechos y números sólidos. Dado que un evento haya ocurrido en la historia de la humanidad, debe ser explicado, y para los científicos, una alegación de que ocurrió por una orquestación divina no es una explicación suficiente. De hecho, es más una razón para que quieran investigar aún más. Además, mientras la historia no coincida con ninguna ley de la ciencia,
Permanece controversial hasta que se encuentren evidencias sólidas. Bueno, si me preguntas, la historia de la travesía del Mar Rojo realmente suena controvertida, y todos sabemos por qué. Primero, no hay leyes en la ciencia que sustenten la alegación de que un océano podría elevarse y dividirse por sí mismo, sin ninguna fuerza externa. De hecho, en el lado opuesto, la fuerza existente en la Tierra actuaría en contra de tal fenómeno. Quiero decir, para que el Mar Rojo se hubiera dividido y las paredes de agua permanecieran en posición para que alrededor de 2 millones de personas cruzaran, tendría que ser que la fuerza de gravedad no estuviera funcionando en el área. Y eso es bastante imposible porque en nuestro planeta la fuerza de gravedad no toma turnos ni hace pausas. Pero entonces puede ser que la fuerza divina fuera lo suficientemente fuerte para vencer la fuerza de gravedad y que el momento mágico ocurriera. Bueno, obviamente esa no es una posibilidad que los científicos considerarían. Y eso significa que la idea o alegación de que un océano realmente se dividió y millones de personas cruzaron en tierra seca seguiría siendo una controversia hasta que se encuentren pruebas sólidas. Además, varios arqueólogos y académicos parecen creer que el faraón que reinaba en la época del Éxodo no quedó sumergido en ningún momento y de hecho creen que reinó durante algunos años más después de la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. Sin embargo, también es solo una especulación de su parte y podría significar que el cuerpo del faraón fue recuperado o que él no siguió a su ejército hacia las aguas. Entonces, para probar si aquellos que creen en el libro sagrado están en lo correcto o no, los científicos decidieron ir a la raíz del problema, si es que realmente existió. Pero ahí es donde las cosas se complican, debido a la civilización actual en comparación con la época antigua del Éxodo. Encontrar la ruta exacta en el océano, que debió haber existido hace más de 4.000 años, es bastante difícil. Para su investigación, los científicos sabían que necesitaban localizar el punto exacto donde había ocurrido la cruzada del Mar Rojo. Y es una suerte que el libro sagrado proporcione detalles inconfundibles sobre el lugar de la travesía, tan detallados que su búsqueda se limitaría a algunos lugares alrededor de Egipto. De acuerdo con las escrituras, buscarían un gran cuerpo de agua con al menos 2.000 pies de profundidad, así que los lagos y ríos menores en la zona probable ya estaban descartados. Los primeros científicos no lograron encontrar pruebas porque estaban concentrados en el lugar equivocado. Pensaban que era el Golfo de Suez, pero no sería el lugar correcto porque tiene solo unos 900 pies de profundidad. Sin embargo, tras varias búsquedas, los científicos encontraron el agua perfecta que cumplía con todos los requisitos. Tenía la profundidad y el ancho del tipo de agua descrito en la Biblia, y también estaba en un lugar muy estratégico que tenía sentido para la historia. Sí, se llama Golfo de Acaba y es un agua increíblemente profunda. De hecho, los científicos se sorprendieron al descubrir que tiene alrededor de 5.000 pies en su punto más profundo. Pensándolo bien, las paredes de agua que se levantaron a cada lado mientras los israelitas cruzaban debieron tener miles y miles de pies de altura. Quiero decir, eso es incluso más alto que la mayoría de los rascacielos. Y puedes estar seguro de que los hijos de Israel se sintieron como hormigas mientras cruzaban al otro lado de las aguas. Ahora, eso debió haber sido mucho con lo que lidiar. Primero estaban rodeados por paredes gigantes de agua, y también tuvieron que preocuparse por las carruajes del ejército egipcio, que estaban bien a su alcance. Además, la Biblia registra que el océano fue dividido por un viento fuerte, y eso también significaría que tuvieron que soportar la turbulencia del viento durante horas. Aunque todo esto contribuye a la razón por la cual la historia parece increíble, no podemos descartar el hecho de que la experiencia debió haber sido una gran preocupación para la gente. Quiero decir, solo imagina que estabas viviendo moderadamente y recibiendo comida gratuita en algún lugar, solo para ser marchado durante la noche por un tipo que no parece tener ningún plan de llevarte a la tierra prometida. No es de extrañar que le dijeran a Moisés que preferirían seguir siendo esclavos en Egipto antes que perder sus vidas en el desierto. Y cuando piensas en eso, no podría haber ninguna forma de esperanza de que pudieran sobrevivir, no cuando el ejército egipcio se estaba acercando a ellos en carruajes
lo suficientemente rápidos para alcanzarlos, incluso después de haber caminado durante 10 días. Entonces, en su mente, pensaban que no había forma de escapar de las carruajes del ejército egipcio. Ahora volvamos al tema. Estoy seguro de que te preguntarás si el Golfo de Acaba fue realmente el lugar donde cruzaron el océano. Y, aun si lo fue, ¿cómo están seguros los científicos? Quiero decir, solo la profundidad no sería suficiente para concluir que encontraron el lugar correcto, ya que podría haber otras aguas con profundidad similar o algo cercano. Entonces, esta es la parte en la que investigamos la ubicación de la travesía y las evidencias que la corroboran. El Golfo de Acaba está ubicado en la Nueva Aba y está rodeado por 4 países diferentes: Egipto, Jordania, Israel y Arabia Saudita. Pero todo tiene sentido y encaja cuando descubres que el agua está situada en medio de algunos de los lugares estratégicos mencionados en el libro del Éxodo. Primero desemboca en un gran cuerpo de agua que hoy llamamos Mar Rojo, y al otro lado está el monte Sinaí, el lugar donde los israelitas acamparon después de salir ilesos de las aguas. Así, el hecho de que el agua esté cerca del monte Sinaí es una prueba suficiente de que es el lugar exacto donde ocurrió la travesía del Mar Rojo. Pero eso no es todo. A lo lejos puedes ver un desfiladero, lo que tiene sentido, ya que el Paer mencionado en el libro del Éxodo significa literalmente apertura de la boca, y es un camino estrecho que solo lleva en línea recta y está rodeado de paredes de granito a ambos lados. Entonces, cuando el libro registra que los israelitas miraron hacia atrás y vieron el ejército del faraón y el gran océano frente a ellos, ese sería el lugar exacto donde estaban. También sería el lugar donde Dios detuvo al ejército egipcio con una columna de nube que los cubrió en una densa oscuridad, mientras los hijos de Israel cruzaban el Mar Rojo, como se ve en el libro del Éxodo. Este desfiladero, llamado Pi-Hahirot, también tiene mucho sentido como parte de la historia de la travesía del Mar Rojo, porque el desfiladero conduce a un lugar llamado Daweutai Water, que sería el centro del suelo si el área es realmente el sitio del Éxodo. Sin embargo, puede no parecer así ahora, ya que la zona ha sido remodelada y se han construido carreteras modernas. De hecho, el Golfo de Acaba ahora se utiliza como medio de tránsito internacional, y todos los productos del Mar Muerto son transportados a través de él. Pero créelo, los viajeros y comerciantes se quedarían sorprendidos al descubrir que probablemente están flotando sobre una gran cantidad de evidencia que los científicos eventualmente encontraron escondida en las profundidades de las aguas. La prueba de la travesía del Mar Rojo. Ahora que estamos seguros de que el lugar registrado en la Biblia como el sitio de la travesía y los detalles parecen coincidir, podemos decir que se ha alcanzado un hito. Estos detalles coincidentes de alguna manera prueban que la historia bíblica tiene un elemento de verdad, y después de que los científicos investigaron a fondo, podemos aceptar la historia como completamente verdadera. Afortunadamente, las evidencias de la realidad de esta historia comenzaron a aparecer en el lugar llamado Doble Wenwat. Durante la estación de lluvias, el lugar siempre está lleno de agua que a veces desborda hacia la carretera moderna construida cerca de él. Sin embargo, los científicos encontraron una maravilla en el lecho del río seco, que dejó sus mentes perplejas y se convirtió en el primer indicio de la autenticidad de la antigua historia. Encontraron rocas por todas partes, y parecía que estas rocas habían sido todas apartadas del camino para formar un recorrido. Sin duda, esa parte debió haberse formado por el impacto del viento turbulento que dividió el Mar Rojo y creó un camino de suelo seco exactamente en el mismo punto. Un investigador llamado Ron White encontró un pilar antiguo que había caído en el agua. A primera vista, el pilar no parecía algo que pudiera proporcionar una pista sobre una travesía que ocurrió miles y miles de años atrás. Sin embargo, resultó ser un hallazgo intrigante. El investigador lo extrajo y lo limpió, y aunque una gran parte del pilar había sido erosionada, probablemente por estar en el agua durante mucho tiempo, encontró una inscripción en hebreo antiguo. Afortunadamente, la inscripción aún era legible, y, adivina qué, era un pilar antiguo erigido por el rey Salomón mientras él era rey. Sí, estoy hablando del sabio rey Salomón de la Biblia.
Aparentemente, el pilar fue erigido en la antigüedad para marcar el área como el lugar de la travesía, y también para conmemorar la travesía del Mar Rojo durante la lluvia. Sí, sé que esto no es una prueba de que la travesía realmente ocurrió, pero nos acerca a la respuesta, ¿verdad? La evidencia más precisa que apunta a la travesía del Mar Rojo por los egipcios sería un pez extraño encontrado bajo las aguas. Cuando los científicos se sumergieron en las profundidades del Golfo de Aqaba, descubrieron una especie peculiar de pez en la zona, y los nativos también parecían saberlo. El pez, que los nativos llaman alma de Moisés, es un pez extraño que llama la atención desde el primer vistazo. A diferencia de otros peces que tienen los ojos en lados opuestos, este pez tiene los ojos uno al lado del otro, en el mismo lado de la cabeza. Los nativos creen que cuando el agua se dividió por orden de Moisés, el pez también se separó en dos. Y esto realmente tiene mucho sentido cuando descubres que tal pez solo se encuentra en esa área. Si eso no es suficientemente convincente, entonces querrás saber lo que los arqueólogos encontraron cuando excavaron en las profundidades del océano. Existe algo que la mayoría de las personas parece creer o imaginar sobre la travesía del Mar Rojo. Piensan que los israelitas realmente caminaron por un camino recto a través de las aguas. Pero cuando los científicos fueron a las profundidades del Golfo de Aqaba, descubrieron que no era nada cerca de una gran travesía. La profundidad del Golfo de Aqaba no es plana y algunas partes son más profundas que otras. Así que debió haber sido una travesía caótica que involucraba descender en las partes más profundas y subir en las partes más altas. Pero la irregularidad de esa profundidad ayudó a los arqueólogos a encontrar lo que estaban buscando. De acuerdo con la Biblia, el faraón y su ejército siguieron a los israelitas en la parte seca que fue creada en medio del mar. Sin embargo, justo cuando estaban en medio del mar, sus carruajes comenzaron a comportarse mal y no pudieron avanzar más para atraparlos en su destino final. Sus ruedas comenzaron a desprenderse mientras sus carruajes aún estaban atrapados en una posición y tuvieron sus vidas pasando frente a sus ojos durante minutos, hasta que finalmente las aguas llegaron y colapsaron, y todos se hundieron profundamente en el océano. Quiero decir, habría sido un gran banquete para los peces, de todos modos, pero aún deben quedar algunos de sus huesos fosilizados allí abajo, porque estamos hablando de un ejército de 600 carruajes, y ese es un número muy grande para ser devorado por peces. De hecho, algunos de ellos podrían haber sido arrastrados por las olas a varios cuerpos de agua alrededor. Pero sin importar lo que haya pasado con una gran parte de sus cuerpos, los arqueólogos estaban seguros de que deberían ser capaces de encontrar carruajes, lanzas, espadas, armaduras y algunos otros signos de que humanos se hundieron en las profundidades de las aguas. Bueno, al final, estaban en lo cierto, y es una buena noticia para todos los que siempre creyeron en la historia de la travesía del Mar Rojo, porque después de excavar en las partes más profundas del océano, los arqueólogos lograron encontrar algunas partes de carruajes que son tan antiguas como el tiempo en que ocurrió el evento. Encontraron ruedas sin carruajes anexados y también cuerpos de carruajes que ya se habían desintegrado y se habían esparcido por todo el fondo del mar. Pero eso no es todo. ¿Adivina qué? Se pone aún más interesante, porque los arqueólogos lograron encontrar huesos fosilizados de caballos que tienen alrededor de 3.500 años. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que caballos y carruajes del ejército egipcio realmente perecieron en el Mar Rojo, y ocurrió exactamente como lo registró la Biblia. Quiero decir, los esqueletos de caballos fueron la prueba que necesitábamos, porque los huesos humanos podrían haber venido de barcos naufragados u otras fuentes. Pero claro, no se ven caballos arrastrados por el mar todo el tiempo, y aunque ocurriera, no encontraríamos una gran cantidad de esqueletos de caballos en solo un cuerpo de agua. Lo que hace esto aún más interesante es que los arqueólogos aún no han recuperado todas las pruebas, y cientos de ellas todavía están allí abajo, sumergidas. Así que, si alguna vez quieres ver algunas de estas pruebas, puedes ir al Golfo de Aqaba y tal vez encuentres algunas espadas antiguas egipcias, escudos y hasta la armadura real del faraón. Solo asegúrate de estar entrenado para bucear hasta 5.000 pies. Pero, si me preguntas,
tal vez ya no sea necesario un buceo profundo. Los puntos parecen conectar perfectamente. Incluso si eres un escéptico, deberías estar convencido de que la travesía del Mar Rojo realmente ocurrió. La precisión de las posiciones del agua y la tierra alrededor, tal como se describe en la Biblia, es todo lo que necesitamos. Y para completar, algunos de los artefactos recuperados y los muchos, que aún están miles y miles de pies debajo del Golfo de Aqaba, hacen que todo tenga sentido. De hecho, algunas de las ruedas de carruaje y partes que se han recuperado de las profundidades del océano están expuestas en museos, y si vas a Egipto, podrás ver algunas de ellas. ¿Qué piensas de estas evidencias encontradas por los científicos? ¿Crees que son pruebas reales de la travesía del Mar Rojo o son meras coincidencias? Deja tus opiniones sobre este video en la sección de comentarios abajo, y si tienes alguna pregunta sobre el video,